Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche, en Radio Con Voz 899. Semana tomada por Sergio Massa, el candidato del gobierno, el ministro de Economía del gobierno, un primer ministro, un interventor, un hombre orquesta, Sergio Massa, que esta semana abrió con una medida importante que beneficia a casi 800.000 trabajadores, el proyecto de ley para eliminar la llamada cuarta categoría a partir del 1 de enero próximo, pero que en la práctica empieza a regir por decreto, por DNU, desde el mes que viene, en apenas 20 días, cuando falten también apenas 20 días para las elecciones presidenciales. El nuevo mínimo no imponible va a estar, como se sabe, en 1.770.000 pesos. Y es un beneficio, como decía, para 800.000 trabajadores aproximadamente, que van a ver mejorar sus ingresos en un 20%. Además, una medida que da respuesta a una larga demanda del sindicalismo de los trabajadores mejores pagos. Solo van a pagar el impuesto a las ganancias los CEOs, los altos puestos gerenciales, los cargos políticos de la administración pública, pero el impuesto a las ganancias está en la historia de los enfrentamientos quizás innecesarios, de las promesas incumplidas, por lo menos desde hace una década, cuando Cristina se enfrentó a Moyano, en 2013, cuando Cristina se enfrentó a Massa, ese Massa del Frente Renovador, jefe del antikirchnerismo, que levantaba entre sus consignas principales la necesidad de eliminar el impuesto a las ganancias. Un impuesto a las ganancias que también Macri prometió en el 2015 eliminar y finalmente terminó aumentando. Y un sector que el kirchnerismo bautizó, o muchos bautizaron o definieron como la aristocracia obrera. Los trabajadores sindicalizados, mejores pagos en la Argentina. Un debate que, como decía, se inició hace una década, en otro contexto, con otros indicadores muy distintos, en una pulseada política que enfrentaba en ese momento a distintos sectores del peronismo, un peronismo dividido. Y si se habrá hablado o se habrá cuestionado esta demanda por parte del kirchnerismo, de los sectores más ligados a la hoy vicepresidenta, que planteaban que los trabajadores mejores pagos de la Argentina eran privilegiados, que eran mezquinos por querer lograr que no les cobren el impuesto a las ganancias, con una consigna que todavía está presente: el salario no es ganancia. Massa, hay que decirlo, siempre expresó otro punto de vista distinto del de Cristina. Y el punto de vista de Cristina quizá no haya cambiado, porque leía una nota en las últimas horas con declaraciones de Carlos Castañeto en los días previos al anuncio de Massa, y Castañeto, el titular de la AFIP, decía: se utiliza el sistema impositivo en los gobiernos nacionales y populares en función de lograr un sistema más progresivo. Bueno, no es lo que existe en la Argentina, y no por esta medida de Massa, sino porque hay un cuadro general de un sistema muy regresivo, donde los impuestos al consumo a través del IVA son los que más recaudan. Eso está de fondo. Problemas que van más allá de la campaña electoral. ¿Por qué Massa lo hace ahora, este anuncio, esta medida? ¿Por qué Massa decide hacerlo
a tan poco de las elecciones cuando es ministro desde agosto del año pasado? Bueno, primero lo hace porque puede. Massa es el presidente en ejercicio. Cuando asumió ya como ministro de Economía en agosto de 2022, escribí una nota que se llamaba La entrega anticipada del poder, y algunos consideraban que era exagerada, pero tenemos un presidente, Alberto Fernández, que se dio a la fuga hace muchos meses. Sin embargo, está todavía para utilizar la lapicera cuando hace falta, de acuerdo a las pautas que define Massa, que define quizá en acuerdo con la vicepresidenta, pero Fernández dejó de ser la persona que dirige la política del gobierno cuando asumió que no tenía destino su pretensión de ir en busca de la reelección. ¿Por qué lo hace Massa? Porque puede, y porque ahí también está Milei. En ese sector de los trabajadores mejores pagos de la Argentina, en las grandes fábricas de la Argentina, está también el voto a Milei. Me lo decía alguien hace poco que trabaja y que tiene un rol importante en una gran fábrica automotriz de la Argentina, donde él advertía que hay un corte generacional entre los que guardan la memoria de los años dorados del kirchnerismo y los más jóvenes, trabajadores que en muchos casos tienen sueldos muy elevados, pero que sin embargo están hartos de la política, de las promesas, de la crisis permanente en la que está estancado el gobierno y está estancado el país desde hace muchos años. Por eso hay un corte generacional que también se registra entre los trabajadores mejores pagos en las grandes fábricas de la Argentina. Hoy vamos a tener una entrevista importante en Fuera de Tiempo relacionada con el voto a Milei. Pero Massa detecta esto, además de que es una consigna histórica del masismo, del Frente Renovador, también detecta el voto a Milei entre los trabajadores mejores pagos. Con eso, por un lado, complica a la oposición. Estamos viendo las piruetas que hace José Luis Esper, por ejemplo, para rechazar ahora lo que justificaba hace apenas una semana. La situación en la que queda enredado también Macri, aquel que prometió eliminar las ganancias, el impuesto a las ganancias, pero finalmente terminó cobrándole el impuesto a una porción más grande de trabajadores. Pero lo que complica a Massa en esta escena, donde el ministro y candidato da un paso adelante, el punto ciego de este anuncio de Massa quizá es el contexto general. Algo que Massa no pudo revertir como ministro, aunque lleva ya 13 meses en la función. Lo que decía un poco Hernán Lacunza, que hablaba de una medida Hood Robin, la de Sergio Massa. En alguna medida emparentado ese argumento de Lacunza, que puede caer muy mal en el oficialismo, con lo que el propio Castañeto, titular de la AFIP, dice cuando habla de un sistema impositivo que debe utilizarse para mejorar la equidad. Dos frases dejó Massa en el anuncio que también hablan del contexto general. Por un lado dijo, hablándole a los trabajadores, a los sindicatos, si tienen que ahorrar, cómprense un autito, no vayan a comprar dólares. ¿Por qué lo dice Massa? ¿Tiene datos de que hay trabajadores que están comprando dólares, trabajadores mejores pagos? ¿Piensa Massa que puede ser un boomerang esta medida que él mismo anuncia como parte de su campaña electoral? Los trabajadores con capacidad de ahorro que van al dólar. Como va cualquiera o casi cualquiera, o como va mucha gente que tiene capacidad de ahorro en la Argentina, como van incluso algunos jubilados que no cobran la mínima y tomaron el crédito de 400.000 pesos para ir a comprar dólares. Un comportamiento que obviamente divide aguas, pero algunos, sobre todo desde la oposición, pueden decir es lógico en un contexto delicado como este, de inflación descontrolada, donde el que tiene un ahorro busca resguardarlo. Por eso Massa tal vez dice, no vayan al dólar con este aumento de bolsillo que van a recibir
los trabajadores mejores pagos de la Argentina, alrededor de 800.000 personas. Y la otra frase que dejó Massa, que me interesa rescatar, dijo, bueno, con esto queremos dar un paso para marcar la importancia de la recuperación del salario. Bueno, no es lo que hizo Massa como ministro del Frente de Todos, quizás es lo contrario. Si uno mira, por ejemplo, los números de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el ajuste que hizo Massa desde que asumió fue del 8,3% hasta agosto, 8,3% real, dice el informe, descontada la inflación, respecto del mismo periodo del año anterior. ¿Dónde ajustó Massa? ¿Y cómo ajustó Massa? Bueno, ajustó a través de la inflación, licuando ingresos, jubilaciones, asignaciones familiares, subsidios y transferencias a las provincias. Fueron las partidas más reducidas en el último año, pero la atención está sobre jubilaciones, asignaciones familiares, sueldos estatales y obviamente ese continente de trabajadores en expansión que está en la informalidad, en la precariedad, la economía popular. Claro, la inflación que le sirve a Massa para licuar ingresos, como cualquier ministro de Economía, no es el primero que lo hace, atenta contra las chances del candidato, que es además el ministro de Economía. La pregunta también es cómo están mirando esta escena los sectores que están afuera de la medida, que no son beneficiados por esta medida, en una Argentina que tiene 18 millones de pobres, que no están cubriendo la canasta básica que hoy ronda los 240.000 pesos. ¿Cómo ven esa medida los que no alcanzan a cubrir los 240.000 pesos de la canasta básica, según el último dato disponible del INDEC, aunque ahora esa canasta básica ya es más alta, ya es más onerosa, después de la devaluación, que el propio ministro decidió el 13 de agosto pasado? Datos recientes de estas horas de la Dirección de Estadísticas del Gobierno de la Ciudad. Bueno, la canasta básica subió en la Ciudad de Buenos Aires de 249.000 pesos a 282.000 pesos. El que no reúne 282.000 pesos en la Ciudad de Buenos Aires, una familia tipo que no reúne esos ingresos, está bajo la línea de pobreza. Y hay mucha gente que está por debajo de esa línea de pobreza. Por eso digo, la fragmentación social, la desigualdad, el contexto general, la caída de los ingresos, en especial para los que viven en la informalidad en la Argentina, que son casi la mitad de los trabajadores. Bueno, todo eso juega en contra de una medida como la que hace Massa como parte de su campaña, porque claro, no es parte de su gestión. Podemos decir que Massa está más en campaña que lo que estuvo hasta el 24 de junio, cuando fue electo candidato principal de Unión por la Patria. Y lo hace Massa para salvar su candidatura y sobre todo para entrar al balotaje. Hay que ver si le da resultado, ¿no? Porque Massa está recorriendo un camino que en alguna medida tiene similitudes con el que recorrió Macri cuando fue de las PASO a las generales. Y a Macri le dio resultado. Macri se desdijo de todas sus promesas, quemó todos los manuales de la ortodoxia y salió a invertir para salvar su candidatura frente a esa pelea que tenía con Alberto Fernández, con Cristina Fernández. Y logró un resultado, salir con el 41% de los votos. Bueno, Massa está tratando de hacer lo mismo desde otra identidad, en otro contexto, un contexto de mayor deterioro en todos los indicadores, pero lo que quiere hacer es entrar al balotaje contra Milei. Y el contexto general no solo es difícil para Massa, también para Patricia Bullrich, que parece ser la que está cayendo, la que queda tercera, más allá de Melconian, más allá de lo que pueda decir Mauricio Macri a esta altura, cuando aparece. El problema para Massa y para Bullrich, en menor medida, es cómo miran la intervención del Estado en este contexto los que están afuera de los beneficios que el Estado puede otorgar. En este contexto
del que hablaba de fragmentación social, cuando hay una parte de la sociedad que siente que la política le es indiferente y la propia dirigencia política mira con indiferencia, salvo en momentos de elecciones, a esa porción importante de la sociedad, a esa porción de la realidad que la política ignora, subestima, menosprecia, utiliza en determinados momentos. Gran parte de esos sectores son nuevas generaciones que decidieron votar a Milei. No solamente por las nuevas generaciones se explica el voto a Milei, pero se explica en parte por el voto de los jóvenes, los que ven desde hace 10, 12 años cómo se deteriora el poder adquisitivo en la Argentina. Y la pregunta es cómo se le habla a esa juventud. Esa juventud que apuesta a la ultraderecha, que apuesta al mesianismo del mercado, que apuesta a un candidato que quiere privatizar desde el agua hasta las calles, que reivindica a Menem, que reivindica a la dictadura militar. ¿Cómo se le habla a esa juventud? ¿Se le habla desde el lugar de la autoridad que dan los años? ¿O se le habla desde el reconocimiento del fracaso al que llegaron los adultos, desde distintos gobiernos, desde distintas experiencias políticas? ¿Cómo se le habla a esa juventud que busca un salvador en el reino del corto plazo, cuando el corto plazo lo impone el mercado, por un lado? Milei es el gran defensor de ese mesianismo de mercado, expresa un mesianismo de mercado, pero el corto plazo también está en la política, no solo está en el mercado. ¿Cómo se le habla a ese electorado que no fue a votar cuando la sociedad de consumo impone sus pautas, sus necesidades, sus deseos, como necesidades fundamentales en medio de la inestabilidad permanente? El mercado y la clase política, donde hay una disputa, por supuesto, el mercado y el Estado, sin embargo coinciden en algún punto cuando refrendan una realidad en la que solo importa el corto plazo, solo importa el impacto inmediato, solo importa el minuto a minuto. Entonces es muy difícil, cuando no existe horizonte de ningún tipo, tratar de convencer a nuevas generaciones de que se rebelen no contra la clase política, sino contra las pautas que impone el mercado, cuando el corto plazo es lo que unifica al mercado con la clase política. Por eso la pregunta sigue siendo cómo ganarle a Milei, cómo plantear una alternativa a Milei, en este juego desesperado donde las dos fuerzas que dominaron la política en los últimos 10, 15, 20 años se juegan su sobrevida, luchan por entrar a un balotaje y las encuestas dicen que Milei ya es uno de los que entra a ese eventual balotaje. Por supuesto, si uno habla con gente ligada a Milei, Milei quiere ganar en primera vuelta. Pero la medida que toma Massa, la advertencia que hace Massa, no vayan al dólar, a los trabajadores mejores pagos, hablan de un contexto general, de un sentido común de época, que la dirigencia política, sobre todo desde el peronismo, porque desde Juntos uno puede decir ese sentido común de época es promocionado por Juntos, pero desde el peronismo la dirigencia política no pudo ni revertir ni atenuar, sino que al contrario lo estimuló, la idea de que el mercado es la autoridad suprema. La medida que acaba de tomar Massa, las medidas que seguramente seguirá tomando desde acá hasta al 22 de octubre para tratar de recuperar votos, para tratar de lograr que los que se quedaron enojados en su casa, esos 11 millones de personas, de los cuales 3 millones de personas habitualmente van y votan, bueno, que haya un sector que de repente se sienta comprometido, sobre todo ante la amenaza de lo que representa Milei. No tanto porque crea que
Massa o Bullrich le puedan ofrecer un horizonte distinto, sino sobre todo porque Milei puede representar un peligro para muchos de los que se quedaron en su casa y decidieron no ir a votar el 13 de agosto pasado. Pero la pregunta central es cómo revertir ese sentido común de época, si hay tiempo para revertir ese sentido común de época, cuando el mercado es la autoridad incuestionable y la política es, desde hace años, impotente frente a esa realidad o directamente es una de las grandes promotoras de esa realidad del mercado como autoridad incuestionable. Fuera de tiempo. Una mirada propia. Diego Genú. No importa si te gusta o no este estilo de música, pero esta es una realidad que está pasando en toda la Argentina. Escucha. Señor político, señor millonario, ¿por qué no baja un día a caminar por mi barrio? Pero no, solo baja en campaña presidencial para prometer y no cumplir jamás. Ven, quite la cara, diga no porque se esconde. No estoy mendigando, pido lo que corresponde. Niños en la calle tapándose con cartones y usted disfrutando de sus mansiones. Se anda paseando con sus autos lujosos y el pueblo viajando en los trenes apestosos. Su hijo quiere ir a Disney y lo manda el avión. El hijo de un laburante no recibe educación. Y seguro que esto no suena en la tele, porque le estoy cantando lo que no les conviene. Mi país se está pudriendo y lo que más me duele que lo que pasa hoy, mañana lo sufren los nenes. Me aumentaste el colectivo, me aumentaste el pan, pero el sueldo del pueblo, ¿cuándo lo vas a aumentar? La plata no alcanza, ¿de qué igualdad me hablas? Por eso hoy en día mi país está como está. Hey, dicen que mi rama le influencia a la gente. Le molesta el presidente estos versos calientes. Parece a mi lado y pregúntele a la gente cuál de nosotros cuatro saca es el delincuente. Hay elecciones, no recuerdan qué bueno es. Viene a mi barrio y hace un recartel que es amigo tuyo, de tu vecina, de aquel. Yo no quiero promesas, dame trabajo pa' comer. Te llenan los bolsillos con billetes de 100. Tiene plata pa' los barrios y no regalas un tren. Estando todo mal, decir que está todo bien. La gente está enloquecida, ya no sabe qué hacer. No me pongas en la tele cuánto es que aumenta el dólar. Poneme la cifra de la gente que acá muere por hora. Niño roba y mata a una señora. Familia destruida y no hay frase consoladora. Si el pueblo de tus mentiras se alimentarían, estarían engordando día tras día. A vos te pagan por hacer actos de hipocresía. Estaría bueno si por creer nos pagarían. El ladrón no es el que roba porque le hace falta. Ladrón es el que se lleva millones y anda de corbata. Te va de viaje por el mundo a tirar la plata. Cuando en mi país para comer juntan latas. ¿De qué democracia hablas? ¿De qué hablas? Si nos sacan a balazo cuando vamos a protestar. Me llenas de policías el centro de mi ciudad. ¿Por qué no bajan pa' los barrios si quieren trabajar? Corrupción, ambición, sabes que tengo razón. Usted se lleva la plata, el delincuente soy yo. Me está llevando a mí y a mi país a la perdición. Como son millonarios, no te importa esta nación. No te importa si un niño no tiene educación. No te importa si el drogadicto tiene recuperación. No tengo miedo, por eso voy para adelante. Conocemos los derechos, no somos ignorantes. Pero a vos no te faltó la comida, el agua en taza. Nunca pasaste frío, no se te llovió la casa. Yo lo sé, el pueblo lo sabe, pero usted no. Usted nunca nos va a entender porque nunca lo pasó. Yeah.